Oye, a pie de calle vamos a hablar con Miguel Ángel Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas, bien, gracias. Pues él es restaurador de tractores. Fijaros qué tractor nos ha traído hoy aquí al Lezuza, y además también ha escrito este libro sobre IASA, que es una empresa española que hacía cosechadoras y mucho más. Pero antes de hablar sobre el libro, pues me gustaría preguntarte, Miguel Ángel, por los tractores, porque ¿cuántos tractores has restaurado actualmente? Este es el tercero que he restaurado. Restauré primero el de mi abuelo, que era un Ebro 155E del año 77. Después restauré un Ebro, un 684 de 6 cilindros del 73, y este que es del 84, un Ebro 6125 equipado con motor Perkins T6.354.3, 5.800 centímetros cúbicos, turboalimentado. Bueno, pero de todas formas tú eres profesor. ¿De dónde surge esta pasión para restaurar tractores? Pues como ves, yo me he criado en un núcleo eminentemente rural, ¿de acuerdo? Donde mis abuelos eran agricultores y siempre en ese Ebro 155 que te he dicho he pasado yo la infancia. Me iba con él pues a todas las tareas y siempre he estado con ellos. Y mi afición por la mecánica, ¿de acuerdo? Desde muy joven la tuve, primero restaurando motos y después pues ya di el salto a máquinas un poco más complejas. ¿Y qué es lo más complicado, Miguel Ángel? Porque claro, un tractor pues es muy diferente a una moto o a un coche, en fin. El tractor para mí, por ejemplo, en este lo que más complicado me ha resultado, de acuerdo, es la hidráulica. La hidráulica, de acuerdo, tiene una complejidad extra y entre hacer el motor y la caja de cambios es más complejo una caja de cambios que el motor. Y después de esta tercera adquisición, ¿ya estás pensando en un cuarto tractor que restaurar? Bueno, eso ya las circunstancias lo irán matizando, ¿no? Bueno, has escrito IASA y la cosechadora española, que es un libro dedicado a una empresa española que se dedicaba a hacer cosechadoras. ¿Por qué? Si observamos el panorama tecnológico de mediados del siglo pasado, en torno al año 1950 se dio el gran salto de lo que serían las trilladoras estáticas, accionadas en muchos casos en los primeros por tracción animal y después con los primeros tractores a través de polea. Llevaban implementada aquí una polea y movía a la aventadora. Se pasó a las cosechadoras y eso revolucionó pues hasta el éxodo rural, ¿no? Permitió prescindir de la mano de obra y ese flujo de acuerdo de población rural emigró a las grandes ciudades y se conformó un nuevo núcleos urbanísticos. Entonces tú ahora mismo buscas en internet padre de la cosechadora europea y probablemente te diga que es Claes, que llegó en el 52 a ese prodigio mecánico. Había fabricado motores de gasógeno, había fabricado motores de gasoil, había fabricado trilladoras estáticas y muchas otras cosas. Claas llegaría en el 53, también lo hicieron Braut en Francia en torno al 57 y La Verda también en Italia. Y nosotros llegamos en el 58. Un prodigio de esta categoría épica no puede quedar en el olvido porque para llegar a un invento de esa complejidad no es una máquina. Estamos hablando de que es una máquina que es cortadora, secadora, acarreadora, trilladora, aventadora y posteriormente picadora y esparcidora. Son 5 o 6 máquinas en una máquina y el nombre de esas personas no podía quedar en el anonimato. Había que rescatarlo. Y actualmente, Miguel Ángel, una empresa podría compararse, española evidentemente, a IASA en su tiempo, o podría parecer una empresa de la misma envergadura que nos pusiese de nuevo en el panorama internacional. No estamos en condiciones ahora mismo de competir. A raíz de los años 80, la entrada en el libre comercio de la Comunidad Económica Europea, desmontamos todo el tejido industrial y ese fue el peaje que pagamos. Además, ahora mismo, en la época de IASA, hay que pensar que una cosechadora se vendía en los años 80-85 por 30.000 euros y ahora una cosechadora vale 250.000 euros. Hay que pensar que en los últimos años se han vendido 250 máquinas. Y no, menos. Se vendió en los últimos años, que hay que pensar que se cerró IASA, se vendieron 31 cosechadoras y ahora hay 7 marcas. En la época de IASA había 24. No sale rentable hacer un desembolso de una cantidad de dinero para vender 210 máquinas al año. Saldría más rentable fabricar un tractor y para competir habría que fabricar por el orden de 25.000 tractores, pero en el mercado europeo. ¿Y qué pasó en los años 90? Bueno, nos ha dado algunas claves, pero ¿qué pasó exactamente en los años 90 para que desapareciese IASA? IASA, de acuerdo, desapareció fruto de un conjunto de circunstancias que se hicieron convergentes. Así estamos en la época, de acuerdo, férrea del sindicalismo, en la época de Marcelino Camacho, que de hecho trabajaba en la división Perkins, que fabricaba estos motores,
y Nicolás Redondo, y fueron muy implacables y mucho talento, de acuerdo, por esa inflexibilidad que tuvieron. Por ejemplo, Ebro Kubota también cerró en la época, en el 93. Eso por un lado. Por otro lado, hubo una serie de climatología, digamos, adversa que hizo que las cosechas no fueran prósperas. Aparte de eso, de acuerdo, el sistema de subvenciones que vendría posteriormente no estaba tampoco como posteriormente se dilucidaría, y también los pedidos que había por parte del ejército estaban cayendo, y ellos contaron con que, por ejemplo, la tasa de reposición de máquinas con la obsolescencia programada iba a ser más efectiva, pero las máquinas duraron como 10-15 años más de lo que preludiaron. Bueno, ahora que has hablado del ejército, IASA no solo se dedicó a fabricar cosechadoras, ¿no? Efectivamente. También se dedicó a lo militar, al sector militar. IASA es la responsable de la fabricación, por ejemplo, del lanzacohetes militar Teruel, que es un camión blindado que transportaba 2 cajas con 20 alveolos y podía disparar 20 misiles 40 misiles en 40 segundos. Y también llevaba un municionador, y hicieron también sembradores y también estaba metida en proyectos de robótica, como el Citrus Robot, que era un robot capaz de recoger el cítrico imitando por aspiración el movimiento de la mano humana, y además también hizo proyectos de injertos de rosal. Que intentó, ¿no? Colocarse en otros sectores, pero al final parece ser que no cuajó como ellos querían. Lo de la robótica creo que iban más adelantados de las necesidades del tiempo. Y porque estamos hablando de los años 90 y ellos ya estaban hablando de geolocalización y de ligado GPS y de todo eso para implementarlo en esas máquinas. Y las cosechadoras, como digo, el desmantelamiento del suelo industrial propició que nuestro producto patrio pereciese, de acuerdo, frente a alemanes y norteamericanos que vieron en el mercado español pues una cota importante, a pesar de exportarlas, que llegamos a exportar las IASAs a Marruecos y a Portugal. Actualmente en la provincia de Albacete, ¿tú has contabilizado cuántas cosechadoras hay? En la zona de Lezoza, donde nos encontramos, que era una cosechadora de esa marca. No sé si te has planteado restaurar algo. No tengo los medios para cometer tal trance. Ahora mismo aquí no queda ninguna IASA, pero por ejemplo en el pueblo de al lado de Munera hay 2. Hay una 5000, la normal, la no hidrostática, y una 4420, se conservan algunas. Sobre todo se conservan más en la zona septentrional de España que en la zona meridional, porque como la sede estaba en Huesca y tenían sedes de venta en Zaragoza y en Burgos, fue más efectiva la venta en la zona norteña de España que en la zona sur. Miguel Ángel, el libro la verdad es que viéndolo tiene está muy bien documentado, y también tiene material gráfico que yo creo que es, podríamos decir que casi inédito, o que pocas veces se ha visto. Evidentemente habrán visto los amantes de la maquinaria agrícola. No sé si has tenido contacto con los fundadores de IASA para poner un poco en relieve, ¿no? Para que este libro sea lo más documentado posible. Hemos tenido la suerte, cuando llevaba el libro ya esbozado prácticamente a la mitad, a través de redes sociales pude contactar con Jorge Albajar, que es descendiente de uno de los padres de IASA, que fue Fernando Albajar, y le dije cómo llevaba el proyecto, lo que estaba haciendo, y bueno, pues el hombre decidió colaborar, nos ha honrado, de acuerdo, con su epílogo, y aparte de eso pues me pasó fotografías inéditas de su padre, me pasó las escrituras de la empresa, me pasó mucha documentación, pero aparte de eso también he tenido mucha suerte porque pude contactar con el productor de Pirene, de televisión, el etnografista Eugenio Monesma, que me pagué el trabajo en la empresa, en IASA, y me puso en contacto con operarios, me puso en contacto con fotógrafos, y todos ellos me pasaron mucho material, de acuerdo, que es inédito. Por ejemplo, en la página 510 del libro puedes ver las fotografías de los 2 primeros prototipos que se fabricaron de cosechadoras en Huesca en el 58. ¿Qué calidad, qué diferenciaba, ya para ir finalizando, Miguel Ángel, las cosechadoras IASA del resto? ¿Tenían alguna peculiaridad que las diferenciaba? Eran únicas y las siguen apreciando, incluso gente que hoy no las utiliza las guarda, por ejemplo, para limpiar el grano. Porque el padre mecánico de ellas, que era Eleazar Arrieta, de acuerdo, no tenía ningún tipo de formación académica arreglada. Sí la tenía Fernando Albajar, que era el padre empresarial, pero Arrieta era el estratega mecánico. Era un hombre de estos que, digamos, nació como 50 años antes de su tiempo y tenía ese don de saber ver en el flujo de la naturaleza los fenómenos que la atentan a ella. Entonces, Eleazar se inspiraba viendo otros modelos de máquinas y le decía, ¿la podemos copiar? Y dice, no, la podemos mejorar.
Él es el padre del sistema de doble limpia de estas máquinas. Estas máquinas pasan el grano por dos tipos de cribas, unas abajo, ¿de acuerdo? Luego lleva un desbarbador helicoidal y lo pasan por una segunda caja de cribas. El grano sale limpio como un paquete de arroz. Esa es una de las peculiaridades que tienen. Y luego montan un doble chasis. Eran hechas de calidad, como se hacían las cosas de esta época, ¿de acuerdo? Y la prueba es que están funcionando. Y se están yendo a terceros países. Bueno, la verdad es que con este libro te das cuenta de que España evidentemente era un referente en el sector agrícola, lo sigue siendo, pero es una pena de que desaparezca el producto nacional, ¿no? Y que, en fin, que al final siempre importamos de fuera y nunca nos quedamos con lo de dentro, ¿no? Efectivamente. Es un ejemplo más claro agua. Pensemos, por ejemplo, en este tractor, en la época, ¿de acuerdo? Es un tractor de estas características, pues se podría comprar por 4 millones de pesetas. Estamos hablando que estamos por 25.000 euros. ¿Vale? No es equiparable el dinero, pero en ese. Ahora mismo comprar un tractor de estos caballos pues puede valer de 150.000 euros. Entonces, una barbaridad, y al precio que están las cosas, difícilmente amortizable o en una cantidad de tiempo mucho mayor. Miguel Ángel, para la gente que nos esté viendo, sobre todo para los agricultores y también para los amantes de la maquinaria, evidentemente agrícola, ¿dónde pueden encontrar ya ahí La cosechadora española, el libro? Yo supongo que a través de cualquier librería de confianza o bien se puede pedir a través de la página de la editorial Orcense Pirineo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros por vuestro tiempo.